sistema nervioso central. La primera parte toca sobre la patología congénita, las malformaciones que se mencionan ahí, y la segunda parte sobre enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, es decir, los dos extremos, intraútero y los pacientes seniles. Entonces vamos. Una malformación congénita es definida como una anomalía morfológica. Es una malformación morfológica congénita debido a una alteración del desarrollo causada por un defecto genético. Actualmente, las alteraciones graves del desarrollo cerebral se pueden ver intraútero, es decir, que al nacimiento es muy difícil que veamos un paciente, por ejemplo, o un recién nacido con anencefalia. Es muy difícil, porque prácticamente la gran mayoría de los pacientes tienen un control ecográfico mínimo. Si no es en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Entonces, esta evaluación previa al nacimiento, previa al parto, nos permite hacer una detección apropiada de estas malformaciones cerebrales, que obviamente algunas son compatibles con la vida, pero otras traen serias alteraciones. Los pacientes con malformaciones leves o no detectadas en etapas prenatales, que nunca tuvieron una ecografía tal vez, o solamente se hicieron una en el primer trimestre y no en el segundo o tercer trimestre, pueden ser diagnosticados con síntomas, por ejemplo, de epilepsia, una crisis convulsiva, o pacientes con retardo, o cuando acuden por algún tipo de otra patología, ¿no? Es decir, paciente con fiebre, incidentalmente se ven este tipo de malformaciones. Y el problema está aquí, en las primeras semanas del desarrollo embriológico del cerebro, ¿no? Luego de la fecundación, más o menos a los 8 días, se forma el disco bilaminar. 10 días después tenemos un disco trilaminar, es decir, endodermo, mesodermo, endodermo. Lo que vamos a observar primero es la notocorda. Esta notocorda, que se origina en el endodermo, estimula al ectodermo a formar la placa neural, que en la zona central forma el surco neural, a los costados los pliegues, los cuales se unen y forman el tubo neural. Este tubo neural es el que va a dar lugar al desarrollo del cerebro. Y la cresta neural va a dar lugar al sistema nervioso periférico. Y la notocorda dará lugar a la envoltura de esta estructura, ¿no? En este caso, a la columna vertebral. La luz del tubo neural va a dar lugar al sistema ventricular. Entonces, para que exista este desarrollo, el tubo neural tiene que cerrarse. ¿Ya? Si no se cierra, ahí tenemos el primer problema. Si no se cierra en la parte anterior, puede haber un problema de anencefalia o encefaloceles, ¿no? A eso se le llama problemas en la inducción dorsal. Entonces, después del cierre del tubo neural, a la cuarta semana más o menos, se forman 3 vesículas. El encéfalo anterior, que da lugar al prosencéfalo, el medio al mesencéfalo y el posterior al rombencéfalo. El prosencéfalo da lugar al telencéfalo, que va a formar los hemisferios cerebrales. El diencéfalo da lugar a la formación del tálamo hipotálamo.
el mesencéfalo al cerebro medio y el metencéfalo a la protuberancia y cerebelo. Y finalmente el mielencéfalo al bulbo raquídeo y a la médula espinal. Y al medio de esta estructura, el sistema ventricular. ¿Y cómo se organiza o cómo se forma el córtex cerebral? Justamente desde la matriz germinal que está a nivel periventricular migra hasta la superficie, ¿no?, para formar la corteza cerebral. Esto se da a partir de la 7ª semana. Y va a evolucionar hasta la 30, pero a veces está presente hasta el momento del nacimiento. Entonces, la formación del sistema nervioso central pasa por 5 fases. La inducción dorsal, las primeras 4 semanas, inducción ventral, de la 5ª a la 8ª semana. Aquí se van a formar las estructuras faciales, hay alteraciones aquí importantes. La proliferación, diferenciación y la histogénesis neuronal entre la 8ª a 18 semana. Las alteraciones aquí dan lugar a alteraciones en la proliferación o una proliferación neuronal anormal. La migración neuronal de la 12ª a la 22 semana y la mielinización desde los 5 meses de vida fetal hasta los 2 años. Es decir, al nacimiento todavía el encéfalo no está completamente mielinizado. Puede haber patología todavía. Existen una clasificación muy amplia de las malformaciones cerebrales, pero se basa justamente en los 5 puntos que hemos mencionado, y la clasificación de Mayer se basa en esto, en la organogénesis. La clasificación, entre comillas resumida, la vamos a mencionar como 3 grupos. Alteraciones en el cierre del tubo neural, que tienen que ver con la anencefalia, el cefalocele, la malformación Chiari. Alteraciones del desarrollo estructural, que tienen que ver con alteraciones de la inducción ventral, la holoprosencefalia, la esquisencefalia, malformaciones del cuerpo calloso, y alteraciones de la proliferación, migración y organización neuronal, como por ejemplo la lisencefalia. Entonces, alteración por defecto del cierre del tubo neural, la anencefalia. Ausencia de cráneo, es decir, de la calota craneana, y de parénquima cerebral, incompatible con la vida. Por eso que esta detección se hace intraocular. Una probable causa, como mencionaba, es defecto del cierre del tubo neural. El feto, en este caso, lo único que tiene es tronco cerebral, ¿no? Representa el tejido cerebral rudimentario. En este caso lo que vemos es una ecografía en la cual existe una alteración, una deformación de la cabeza, ¿no?, la cual se muestra aplanada y prácticamente con ausencia de parénquima cerebral. Alteraciones del desarrollo estructural, la holoprosencefalia, una anomalía en la inducción ventral, como mencionaba, en el cual existe una falta de separación de las estructuras como los lóbulos parenquimales y los tálamos, ¿no? Están fusionados en su gran mayoría, según la variante que vayamos a ver. Es decir, hay una separación incompleta de los hemisferios cerebrales. Pueden asociarse a malformaciones faciales. Pueden estar aisladas o asociadas a síndromes. Actualmente las formas más graves se detectan intraútero.
raramente haremos el diagnóstico en un paciente adulto. Así que algunos de los ejemplos son bastante antiguos. Se clasifican en alobar, que es la mayoría, semilobar, lobar y una variante que es la sintelencefalia. La holoprosencefalia alobar, que casi es incompatible con la vida, es una malformación muy severa asociada también a malformaciones faciales. Pueden asociarse, por ejemplo, ciclopías, órbitas fusionadas, nariz rudimentaria, etc. La mayoría de los recién nacidos mueren poco después del nacimiento. ¿Cuáles son los hallazgos? Fusión de los hemisferios cerebrales, es decir, hay ausencia de la hoz cerebral, ausencia de la hendidura interhemisférica, agenesia del cuerpo calloso, existe un solo ventrículo, ¿no? Un holoventrículo prácticamente, o puede haber un quiste dorsal. Los ganglios de la base y los tálamos están fusionados o ausentes, ¿no? Es una malformación severa. La semilobar, ¿no? Existe la fusión sobre todo en la parte anterior, ¿no? Los lóbulos frontales no se diferencian, ¿no? Hay ausencia de la hendidura interhemisférica y del lado cerebral en la porción anterior, sobre todo. Los tálamos están fusionados, ¿no? Puede haber un ventrículo único, ¿no? Es una resonancia en la cual aquí los tálamos están fusionados y la parte anterior de los lóbulos frontales también no está separada. ¿Es igual a la resonancia? Esta es una ecografía transfontanelar en la cual existe un solo ventrículo. La lobar, que es la que tiene menores alteraciones, usualmente está constituido por un solo ventrículo, ¿no? Un monoventrículo. Las alteraciones sobre todo en la parte anterior, ¿no? Pero existe fusión o tejido parenquimal que une un lado con el otro, ya sea a nivel frontal o a nivel parietal, ¿no? La hendidura es mucho menor o puede estar ausente, existe displasia del cuerpo calloso y puede estar ausente el septum pelvis. Entonces aquí existe monoventrículo. La variante que les mencionaba, llamada holoprosencefalia lobar dorsal, es una variante entre ambos, entre la semilobar y la lobar. Es decir, puede tener los tálamos separados, puede tener una configuración normal de la zona central, la zona frontal puede estar fusionada o no, y puede existir un solo ventrículo. Como menciona aquí, son casos intermedios. Están asociados a otro tipo de malformaciones como el Chiari o los encefaloceles. Las estructuras faciales son normales, al igual que en la holoprosencefalia lobar. Entonces, esta holoprosencefalia lobar dorsal, muy parecida a la holoprosencefalia lobar con algunas variaciones, pero que difiere bastante de la alobar y algo de la semilobar. Otra alteración, la esquisencefalia, que son hendiduras en el parénquima cerebral de comunicación entre el espacio subaracnoideo con la cavidad ventricular. Esta comunicación o esta hendidura está tapizada por sustancia gris. Pueden ser muy lineales, muy laminares, como en este caso, con estos
ejemplos en resonancia magnética, corresponden a esquistoencefalia a labio cerrado. ¿Ya? Lo único que aquí vamos a ver es estas líneas que corresponden a bandas de líquido cefalorraquídeo que comunican el espacio subaracnoideo con el ventricular. Y este camino, como mencionaba, estaba tapizado de sustancia gris. ¿Ya? La esquistoencefalia a labio cerrado. En la esquistoencefalia del labio abierto, esta comunicación es mucho mayor, es más amplia. Clínicamente, los pacientes pueden presentar hidrocefalia o crisis convulsiva. Y los pacientes con esquistoencefalia del labio cerrado pueden presentar hemiparesia y retraso motor. Los pacientes con hendiduras bilaterales, como este ejemplo, pero que sean de labio abierto, tienen severas discapacidades. Aquí, por ejemplo, tenemos esquistoencefalia con labio abierto, la comunicación entre el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, en esta secuencia de resonancia en T1, aquí una secuencia Freire. El espacio subaracnoideo prácticamente se continúa con el ventrículo, y en esta secuencia T2 se puede diferenciar lo mismo. Entonces, estas hendiduras están tapizadas por sustancia gris. ¿Ya? Eso lo diferencia, por ejemplo, de la porencefalia. La porencefalia es un hueco en el parénquima cerebral que no tiene sustancia gris a ese nivel, ¿no? Solo es sustancia blanca nada más. Pueden estar asociados a hipoplasia de cuerpo calloso, ausencia de septum pelúcido y displasia septo-óptica. El tercer grupo son las alteraciones de la migración neuronal. Uno de los ejemplos es la lisencefalia, en el cual existe una pobreza generalizada de las circunvoluciones y surcos cerebrales, es decir, la superficie del parénquima cerebral es completamente lisa. No existe el desarrollo de los surcos cerebrales. Y estos pacientes generalmente tienen microcefalia, ¿no? Presentan un retraso mental, pueden presentar convulsiones y problemas de alimentación. Existen dos tipos: la clásica, que es la que tiene la lisencefalia marcada, ¿no? La configuración en 8 del parénquima cerebral, en estas tomografías, y la de tipo 2, un empedrado, en el cual algunas neuronas llegan a la cortical y van a formar algunos surcos, por así decirlo. Y están asociados a estos síndromes. Entonces, el concepto de lisencefalias incluye agiria, es decir, la superficie lisa, ¿no?, que es la lisencefalia completa, o paquigiria, que es la lisencefalia incompleta, en el cual existe un engrosamiento de la corteza, o sea, de la sustancia gris, con presencia de algunos o escasos surcos, ¿no? Es la de tipo 2, la lisencefalia incompleta. O existe una tercera, que es la heterotopia como banda subcortical. Pueden presentar otro tipo de malformaciones asociadas como hipoplasia de cerebro o agenesia del cuerpo calloso. Entonces, en los hallazgos, el cerebro es liso, con cisuras silvianas orientadas verticalmente, agiria, cerebro en forma de 8, paquigiria,
son los hallazgos según el tipo, si es una lissencefalia completa o una incompleta. Otra alteración que podemos encontrar es la hidrocefalia. La acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, que va a resultar en una dilatación anormal de los ventrículos y que ocasiona una presión potencialmente perjudicial de los tejidos del cerebro. Es decir, si no se trata la causa o la hidrocefalia, va a haber un severo compromiso del parénquima cerebral. Clásicamente existen dos tipos: la hidrocefalia no comunicante y la hidrocefalia comunicante. En este caso vamos a ver las causas de la hidrocefalia intraventricular o no comunicante. Una de las causas es congénitas. Por ejemplo, en cuanto a malformaciones, podemos tener estenosis del acueducto de Silvio, en el cual la hidrocefalia es intraventricular y no comunicante. Otras causas adquiridas pueden ser la presencia de tumores, quistes, coágulos y necas. En el caso del recién nacido, con problemas al momento del parto puede haber sangrado, y este sangrado puede condicionar obstrucción de pasaje del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Entonces, lo que vemos básicamente aquí son imágenes de resonancia magnética intraútero, en el cual existe una marcada dilatación del sistema ventricular. Son imágenes de tomografía en las cuales se ve un ensanchamiento de las astas temporales, de los ventrículos laterales, ¿no? Borramiento de los surcos cerebrales, están prácticamente desaparecidos los surcos, y la causa es una masa aquí en la fosa posterior. ¿Qué características muestra la hidrocefalia? Dilatación del sistema ventricular desproporcionada con respecto a los surcos. Esto básicamente en forma global con respecto a los adultos. En los pacientes adultos mayores existe una dilatación del sistema ventricular por envejecimiento, en forma global. Aspecto redondeado de las astas frontales, abombamiento del tercer ventrículo y aumento del índice de Evans. ¿Qué es el índice de Evans? Es una diferencia entre el diámetro de las astas frontales, ¿no?, de un borde a otro, y el diámetro máximo interno a nivel biparietal. La relación nos va a dar un índice que normalmente es menos de 0.35. Cuando es mayor de esto en un paciente pediátrico, estamos hablando de hidrocefalia, o sea, algo numérico, algo objetivo. Adelgazamiento del cuerpo calloso, colapso de los surcos cerebrales en la convexidad, hiperintensidad o hipodensidad en la sustancia blanca periventricular, son algunos de los hallazgos de la hidrocefalia. Ponen aquí ejemplos de resonancia magnética en los cuales se ve dilatación de los ventrículos con hiperintensidad de la sustancia blanca periventricular en relación con edema transependimario, borramiento o aplanamiento de los surcos cerebrales. Estas son ecografías transfontanelares en pacientes neonatos, en los cuales se ve focos de sangrado, focos hipericogénicos intraventriculares y dilatación marcada del sistema ventricular. Estas son imágenes de resonancia con sangrado intraventricular que condiciona obstrucción del sistema ventricular y dilatación correspondiente. Muy bien. Hemos terminado la primera parte, que corresponde a malformaciones congénitas e hidrocefalia.
Y vemos la última parte que corresponde a enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. El término atrofia cerebral se define como una disminución de la masa cerebral debido a disminución de la población neuronal, es decir, menor cantidad de neuronas. La pérdida de volumen cerebral y ciertos cambios en la sustancia blanca suelen ser cambios fisiológicos o propios de la edad. En un paciente, por ejemplo, de 70 a 75 años, sin clínica neurológica y con un aumento marcado de las fisuras, cisternas y cierta disminución del volumen parenquimal cerebral, se considera normal. Mientras no haya clínica, este periodo o este proceso de envejecimiento es normal. El problema es cuando hay clínica. Entonces estamos frente a una atrofia panencefálica en el cual se objetiva disminución del volumen cerebral, frente a una atrofia focal que está limitada a un área del encéfalo nada más. Se ha tratado de medir el volumen, ¿no?, para más o menos ver si tiene alguna relación con la clínica o con el proceso de envejecimiento, pero todavía no se tiene una técnica adecuada. La más útil es la resonancia, pero tampoco no tiene una estimación para ver este volumen. Una diferencia entre hidrocefalia y atrofia, como les mencionaba, ambos van a tener dilatación del sistema ventricular, pero en la hidrocefalia los surcos están aplanados y en la atrofia los surcos están aumentados, como se ve en la gráfica. Esta es una tomografía de hidrocefalia y esta es una tomografía de atrofia cerebral. En la hidrocefalia puede existir migración transependimaria, o sea, edema transependimario aquí en estas zonas, y en la atrofia muy raramente puede haber esta migración. Lo que sí puede haber son cambios isquémicos, como se ve aquí, ¿no?, áreas de encefalomalacia que corresponden a secuelas de infartos. Otro término a usar es la demencia, que es una enfermedad cada vez más frecuente en la población que envejece, y según su prevalencia, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, seguida de la demencia vascular, la que tiene que ver con múltiples infartos, ¿no? Los infartos cerebrales pueden ocasionar demencia vascular, dependiendo de la cantidad o dependiendo de la zona donde van a condicionar el evento isquémico. Lo menos frecuente es la demencia de cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal. Aunque son entidades distintas, pueden superponer sus síntomas y comorbilidades. Es decir, clínicamente va a ser difícil disociarlas y las imágenes en algunas oportunidades ayudan a diferenciar. El término demencia hace alusión al síndrome de deterioro persistente del intelecto manifestado por alteración en la memoria como hallazgo cardinal, es decir, paciente con pérdida de memoria progresiva sin que el paciente se dé cuenta. O sea, el paciente no es consciente de que está perdiendo la memoria en un inicio. Además de otros trastornos cognitivos y de la personalidad. La mayoría son progresivas y solo es reversible el 15%. ¿Qué significa? Que una vez que empieza, no para. Es irreversible. El diagnóstico es clínico, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Como mencionaba, son que se superponen, ¿no? Son superponibles. Entonces, el diagnóstico al final se basa en anamnesis, información
del acompañante y los estudios neurológicos que hace el clínico. El uso de neuroimágenes está aceptado, recomendado por la Academia Americana de Neurología, pero no hay una evidencia de decir cuál es la mejor. Consideran que la resonancia es superior a la tomografía, ¿no? Pero el problema es la disponibilidad. La tomografía es mucho más disponible que la resonancia. Y en un inicio la tomografía es la que nos ayuda a diferenciar algunas de estas patologías, ¿no? La resonancia tiene mayor sensibilidad para diferenciar los procesos isquémicos, agudos, crónicos, por lo tanto será más útil en la demencia vascular. El primero, la enfermedad de Alzheimer es una demencia progresiva de presentación tardía. Se dice que la padecen el 10% de las personas mayores de 65 años. Y llega casi a un 100% en los mayores de 95 años. Es progresiva y no tiene marcha atrás. Desde el comienzo de los síntomas hasta la muerte del paciente a veces suelen pasar entre 5 a 10 años. El paciente no se da cuenta. La clínica comienza con alteraciones sutiles de la memoria y progresa hasta problemas de incontinencia, dificultad motora y asinesia. La clínica es mandatoria para el diagnóstico. Radiológicamente lo que hacemos con las imágenes es diferenciar si, por ejemplo, no se debe a un infarto o a otras alteraciones, ¿no? Tumores, masas, infecciones, etc. Las imágenes, como la tomografía, suelen mostrar un aumento de la cisura de Silvio, como se ve aquí, en axial, en coronal, se ve un incremento de la amplitud de la cisura de Silvio y de las astas temporales de los ventrículos laterales. Aquí están las astas temporales, muy amplias. Entonces son algunos de los signos para enfocarnos en esta enfermedad. Algunos estudios tratan de ver el volumen de esta zona, pero no hay nada concluyente. La enfermedad cognitiva, debido a la pérdida de neuronas y sinapsis, comienza a nivel del córtex límbico y puede progresar al neocórtex. Es decir, empieza aquí y va progresando al resto. La resonancia magnética y la medicina nuclear son mucho más sensibles para hacer el diagnóstico inicial de esta patología, sobre todo, como mencionaba, para ver el área del hipocampo y del parahipocampo. Entonces lo que vemos aquí es un ensanchamiento del asta temporal, ¿no? Y una disminución del volumen del hipocampo. Esos son los criterios diagnósticos para enfermedad de Alzheimer, porque el resto van a tener los mismos cambios tróficos, ¿no? La ampliación de los surcos y cisuras cerebrales, progresiva con la edad. Entonces, conforme van pasando los años, como en estos ejemplos de resonancia magnética, vamos a ver un paciente en su estadio inicial. Vean el volumen del hipocampo, todavía no se ve las astas temporales. Aquí va disminuyendo el volumen del hipocampo, va apareciendo ensanchamiento de las astas temporales, disminución de volumen, mayor ensanchamiento de las astas temporales, hasta su progresión en etapas tardías. Otra secuencia adicional que la resonancia tiene es la espectroscopía, que en el caso de la enfermedad de Alzheimer muestra un claro incremento de un marcador, que es el mioinositol, que está incrementado en esta patología principalmente con reducción de la N-acetil
Entonces, un incremento del mioinositol en la zona de marcación puede indicarnos un apoyo al diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Puede ser un criterio más de que este paciente pueda ser catalogado de esta enfermedad. Una disminución del índice de miacetina. La otra demencia, la demencia de cuerpos de Lewy. La clínica generalmente es extrapiramidal, puede asociarse a alucinaciones. Los hallazgos, tanto en resonancia como en tomografía, son muy similares a la enfermedad de Alzheimer, es decir, a nivel del lóbulo temporal, pero existe un mayor ensanchamiento de la cisura de Silvio y un mayor compromiso del lóbulo de la ínsula. Eso es lo que lo diferencia de la enfermedad de Alzheimer por imágenes. Obviamente, como mencionaba en un inicio, las demencias, el diagnóstico es clínico, pero las imágenes apoyan a diferenciar una patología de otra. En la enfermedad de Pick, la demencia frontotemporal, los surcos cerebrales a nivel de la región frontal son mucho más amplios que en el resto de la convexidad craneal. El paciente típicamente presenta alteraciones del comportamiento acompañados de afasia y suelen aparecer a una edad mucho más temprana que la enfermedad de Alzheimer, ¿no? 50 años, 55 años. Entonces, en la tomografía lo que se ve es una atrofia de los lóbulos frontales y los lóbulos temporales. Los lóbulos parietales y el occipital están respetados. La demencia multi-infarto, la demencia vascular. 1/3 de los casos de demencia. Y puede estar combinada con Alzheimer, es decir, paciente con Alzheimer que sufre infarto. No complica más. Aquí hay que ver los factores de riesgo, ¿no? Paciente hipertenso, paciente diabético, con hiperlipidemia, tabaquismo, enfermedad coronaria, etc. Todos son factores de riesgo para que ocurra un evento isquémico a nivel parenquimal. Sobre todo a nivel de los ganglios de la base. En esta resonancia podemos ver alteraciones periventriculares. Y en esta secuencia adicional podemos ver múltiples focos hiperintensos aquí en los ganglios de la base que corresponden a eventos isquémicos, lo cual cataloga al paciente con clínica de demencia como demencia multiinfarto. Entonces, el paciente con múltiples episodios de eventos isquémicos repetidos y secuelas. Aquí tenemos áreas de encefalomalacia múltiples y eventos recientes, como por ejemplo aquí en el nivel del tálamo derecho. Son múltiples episodios de eventos isquémicos que catalogan a este paciente con clínica de demencia como demencia baja. ¿Preguntas?